el poder de la resurrección. Dilo conmigo, el poder de la resurrección. Y es sobre lo que voy a hablar en los próximos minutos. Sé que Dios va a ministrar por su palabra a tu vida, y quiero que tengas un panorama, no solo en el plano histórico, sino en el plano de la realidad de nuestro corazón, el poder de la resurrección de Cristo. Hoy no estamos en este lugar, en esta hora, en este momento, no estamos en este lugar en un acto memorial, recordando a un mártir de la fe que se nos fue apenas a sus 33 años de vida, que murió a esa edad, desgastado por su servicio a Dios. No estamos hoy haciendo un memorial, un acto de fe, tristes, dolidos, porque recordamos que históricamente Él murió. En mi caso particular, hace exactamente 8 años, por estas mismas fechas, hace 8 años, yo estaba en este mismo púlpito con lágrimas en mis ojos, con algo de tristeza fuerte en mi corazón, tristeza emocional, pero con mucha paz y también con gozo en el Señor. Estaba oficiando el funeral de don Carlos Zúñiga, mi papá, hace 8 años por estas mismas fechas, en este lugar. Y la verdad es que esos son momentos muy contrastantes en la vida de nosotros como hijos del Señor. Porque por un lado está el gozo de saber que está en la presencia del Señor, que un día, según la promesa de su palabra, nos vamos a encontrar en la resurrección. Pero hay un dolor, hay una sensación extraña que genera el vacío de que un ser amado, de que una persona que estuvo, con la que caminamos durante toda nuestra vida, ya no va a estar nunca más. Y los que hemos enfrentado en 1, 2, 3 o tantísimas personas de nuestro círculo cercano la partida de un ser querido, sabemos el dolor que eso representa. Pero en este día en particular, lo que nosotros estamos oficiando, lo que estamos celebrando en este lugar, no es un memorial, como les decía al principio, con un corazón triste, porque un gran héroe de la fe se nos fue a sus cortos 33 años. En este día no hemos venido a este lugar a llorar la partida de un ser amado y lo que representa como dolor la partida de ese ser amado. Hoy, en este lugar, en esta hora, en este mismo momento, acompañado por todas las personas que están a tu alrededor, celebramos la verdad más gloriosa, la verdad más poderosa del cristianismo. ¿Cuál es la verdad más gloriosa y cuál es la verdad más poderosa del cristianismo? Que Jesús ha resucitado, que la tumba está vacía. Y no solo eso, sino también con la tumba vacía, porque Él resucitó, está vacía la falta de esperanza. Es decir, ya no hay falta de esperanza, ya no hay temor, y el pecado que nos abatía, que nos derrotaba, que nos doblegaba, ya no está, porque Cristo anuló el acta de los decretos que nos condenaba y nos llevaba eternamente a la perdición, porque Él resucitó. Y eso es lo que hace veraz la fe cristiana. Quiero ir al Evangelio de Mateo, al capítulo 28, versos del 1 al 10, y quiero leer esta historia, que la tengamos ahí fresca. Dice la palabra: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, no teman, no teman, dijo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. ¿A dónde? No está en la tumba. Ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan,
vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Esa verdad es la que en el Evangelio de Mateo capítulo 28 fundamenta la escena de la resurrección de Cristo. Varias cosas, varios puntos quiero que veamos en esta noche. Primero, la realidad de la resurrección. Dilo conmigo, la realidad de la resurrección. La Biblia nos presenta la escena de estas dos mujeres, lo que acabamos de leer. Estas dos mujeres iban al sepulcro. ¿Cómo iban estas mujeres? Con tristeza en su corazón. Llevaban tristeza, llevaban luto en su corazón, porque apenas el viernes anterior, ellas estaban el domingo por la mañana. Y apenas, oiga, no fueron muchas horas, no fue mucho tiempo que estas mujeres tuvieron en su corazón el dolor de la partida del maestro. Tuvieron en su corazón la partida de Jesús en aquella cruz, y ellas estaban sufriendo, ellas estaban enfrentando el dolor de esa partida. Entonces había luto en el corazón de estas mujeres. ¿Qué había en el corazón de estas mujeres? Había tristeza, y con la tristeza estaba fresca la memoria del maestro que había fallecido. Eso era lo que ellas llevaban en su corazón, eso era lo que ellas llevaban en ellas. Pero fueron sorprendidas por el ángel, que el ángel les dijo: no está aquí. ¿Por qué les dijo no está aquí? Porque Él ha resucitado. Imagínense el contraste, lo que estas mujeres vivieron, lo que estas mujeres enfrentaron, lo que estas mujeres tuvieron que haber vivido en ese momento, de la tristeza, del luto, de la aflicción, de saber que ya no lo tenían a su maestro, a su gestor, de que ya no estaban enfrentando eso. Ahora estas mujeres reciben una palabra de un ángel que viene y les dice: es que Él no está aquí, esa tumba está vacía porque Él ha resucitado. Ahora, la resurrección no fue un plan de última hora. La resurrección no fue algo que se ocurrió de última hora. Jesús ya lo había prometido. Jesús les había dicho. En su momento ellos no lo entendieron. Marcos capítulo 8 verso 31, la Biblia dice: entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían. Ya Jesús se los había anticipado, ya Él se los había dicho. Pero 3 días después, ¿qué fue lo que les dijo? Resucitaría. Es decir, la resurrección como tal es un hecho histórico. ¿Por qué es un hecho histórico? Comprobado, porque hubo muchos testigos. Estoy hablando ahorita de la realidad de la resurrección. Es decir, no estamos hablando de algo que nos contaron, no estamos hablando de una fantasía, no estamos hablando de una ilusión, no estamos hablando de una ideología sobre la fe cristiana que se cree pero no hay un fundamento. No, hubo muchos testigos. De hecho, la palabra dice en el Evangelio, en Primera de Corintios capítulo 15, dice la Biblia, los versos del 4 al 8: fue enterrado y al tercer día, ¿qué fue lo que sucedió? Fue levantado. Fue enterrado, al tercer día fue levantado de los muertos, tal y como dicen las escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12, dice la palabra. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales, dice la palabra, todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me corresponde, dijo Pablo, también lo vi yo. Es la verdad que Pablo dejó fundamentada muchos años después de la muerte de Cristo. Lo vieron Pedro, lo vio Santiago, lo vieron los apóstoles, lo vieron más de 500 personas. Y luego, como si hubiera sido un abortivo, cuando él iba camino a Damasco, él literalmente lo vio con sus propios ojos. Es decir, hubo muchos testigos. Los discípulos de Jesús pasaron en aquel momento, en aquella etapa de su vida,
pasaron de esconderse y tener miedo a predicar con poder, incluso dando sus vidas. Ahora, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué ellos enfrentaron ahora un cambio en sus vidas? Porque vieron al resucitado, porque vieron que la tumba no lo pudo sostener. Entonces, históricamente es algo evidente de que Cristo sí resucitó. Hoy ya yo no me tengo que esconder. Hoy ya no te tienes que esconder en una vida vacía, en una vida sin propósito. Ahora tienes un propósito. Y ahora, iglesia del Señor, puedes hablar, puedes abrir tus labios y puedes hablar la palabra con denuedo. ¿Por qué la puedes hablar con denuedo? Porque Cristo resucitó, porque Cristo se levantó de la tumba, porque la tumba del fracaso que en algún momento pudiera haber gobernado tu vida, la tumba de la muerte, la tumba del temor, la tumba que es como un escondite para tu vida, ya no te puede gobernar. Porque si Él resucitó, la palabra dice, te resucitó y te hizo sentar juntamente con Él en lugares de honor, en lugares de honra, en lugares de gloria. Hoy ya no estás muerto en todo lo que te condenaba. Hoy tienes vida, porque el fundamento de tu fe es que Él resucitó. Otra verdad sobre esto: ¿cuál es el poder de la resurrección? No solo la verdad de la resurrección, lo que hablaba ahorita que era un hecho histórico, sino el poder de la resurrección. La resurrección como tal no solo demuestra que Cristo venció la muerte, demuestra que ningún enemigo es más fuerte que nuestro Señor y que nuestro Salvador. El privilegio más grande que puede tener un hijo de Dios, el privilegio más grande que en tu vida puede haber, es que no hay poder en este mundo, no hay fuerza espiritual, no hay principado, no hay potestad, no hay demonio que sea más fuerte que el Señor y el Salvador, que te rescató y que te lavó con su sangre preciosa. Esa es la verdad más poderosa que tienes. La palabra dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, verso 11, dice la palabra: el Espíritu de Dios. ¿Cuál Espíritu de Dios? El que habita en tu corazón, el Espíritu Santo. Di conmigo: el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús. ¿De a dónde? ¿De a dónde? De los muertos. Es decir, ¿quién levantó a Cristo de entre los muertos? El Espíritu Santo vive en ustedes. ¿Quién vive en tu vida? ¿Quién vive en tu vida? El mismo Espíritu que hace 2000 años fue a aquella tumba, ahí en el jardín de la tumba, en el monte Gólgota, en la calavera, en la altura de Jerusalén. Y el Espíritu Santo literalmente llegó, se posó sobre ese lugar y la piedra fue removida. ¿Y sabe qué hizo el Espíritu? Lo resucitó de entre los muertos. Pero la verdad más gloriosa que quiero decirte es lo que la palabra nos está afirmando. Ese mismo Espíritu que estuvo ahí haciendo eso, dice la palabra, ese mismo Espíritu vive ¿a dónde? Vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará su vida, o dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Eso significa que nosotros tenemos poder de Dios, porque el Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Tenemos poder de Dios para vencer lo malo. Tenemos poder de Dios para vivir entregados a Él. No estamos solos, porque Él vive en nosotros. Hace muchos años, una madrugada, mi hijo Gabriel con 2-3 años, y Gabriel había pasado con mucha fiebre las horas anteriores, y no se me olvida esa escena. Gabriel llega de su habitación al lado de la cama nuestra y empieza a movernos: papito, mamita, me siento mal. Estaba literalmente hirviendo en calentura, pero muy fuerte. Y recuerdo que le pusimos pañitos, ahí trabajamos para que la temperatura bajara.
La temperatura bajó un poco, nos dormimos. A la vuelta de un rato empezamos a sentir como si hubiera un movimiento sísmico, como si estuviera temblando. Nos despertamos Du y yo, y donde vemos aquello, Gabriel estaba literalmente brincando en la cama. Gabriel estaba brincando en la cama, dormido. Y recuerdo que Du se levanta y dice: Gabriel, ¿qué te pasa? Yo agarro a Gabriel y le digo: Gabo, mi amor, ¿qué pasó? Y donde yo lo alzo así, él nada más hizo así. Y yo dije: no, esta pesadilla no la podemos vivir. Se lo di a mi esposa, salí en carrera, abrí los portones de la cochera, saqué el carro, Dunia lo envolvió en una cobija, nos fuimos, le iba hablando, Gabriel iba con sus ojos en blanco, no reaccionaba, ella le hablaba y Gabriel totalmente desvanecido, como si estuviera literalmente muerto. Y cuando vamos cruzando aquí de Taras a Cartago, la zona de los diques, yo recuerdo, el Señor trajo a mi memoria lo que un tiempo atrás había recibido una administración del pastor César Castellanos de Colombia, cuando él sufrió un atentado. Y él iba diciendo en el carro, en su lecho casi de muerte: el espíritu que levantó de los muertos a Cristo mora en mi vida, y ese espíritu me vivifica y no me dejará morir. Y recuerdo que cuando yo voy manejando, imagínense en el estado que vamos nosotros, y yo impongo mi mano derecha, una en el volante y la otra sobre Gabriel. Literalmente Gabriel no reaccionaba. Nosotros no nos decíamos nada porque lo veíamos como si hubiera muerto. Y yo dije: el mismo espíritu que levantó de los muertos a Cristo es el mismo espíritu que nos dio esta herencia, es el mismo espíritu que mora en él, y ese espíritu lo vivifica en este momento. Literalmente en ese momento Gabriel hizo y empezó a toser, y luego de eso empezó a llorar. Fue como que volviera a la vida. Y es lo que la palabra dice: el que resucitó a Cristo es el mismo que te resucitó espiritualmente, y es el mismo que te da vida diaria, y es el mismo al que puedes hablar con autoridad contra todo poder demoníaco, contra toda obra de las tinieblas, y decir: Él mora en mi vida. El espíritu del que levantó de los muertos a Cristo mora en mi vida. Por eso hoy tenemos poder que a veces se nos ha olvidado en la vida. Pero tenemos poder para vencer lo malo, para vivir entregados a Él, y para saber que no estamos solos, que Él vive en nosotros. Número 3, ¿cuál es el propósito de la resurrección? ¿Por qué se dio la resurrección? ¿Cuál es el propósito? La resurrección se dio por una razón sencilla. Hagámoslo a manera de pregunta: ¿por qué Cristo resucitó? Cristo resucitó no solo para darte poder, Cristo resucitó para darte vida eterna. Primera de Corintios capítulo 15 verso 22, la Biblia dice: así como todos mueren. ¿Quiénes mueren? ¿Quiénes mueren? Todos morimos. Dile al que está a tu lado: no tienes escape. Todos morimos. Todos morimos por una sencilla razón. La Biblia dice: porque pertenecemos a Adán. Es decir, tenemos la herencia ancestral de Adán. Todos los que pertenecen a Cristo, ¿qué dice la Biblia? Recibirán vida eterna. Así como mueren todos porque pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán la vida eterna. Es decir, Adán con su pecado nos heredó, nos transfirió. Esto fue una pandemia mundial que se ha extendido de generación en generación. ¿Cuál pandemia? La pandemia del pecado, la pandemia de la muerte. Nacemos en pecado. Por eso David dijo: en pecado me concibió mi madre. Eso fue herencia de Adán, el haber nacido de esa manera. Todos en pecado. Por eso Romanos dice: todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente por la redención mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Entonces, todos morimos en Adán, no tenemos escape. Pero la Biblia dice que el segundo Adán, que es Cristo,
vino para darnos vida eterna. Es decir, lo que Adán destruyó, Cristo lo construyó, Cristo lo reedificó, Cristo lo hizo nuevo. Y ahora yo puedo decir, si en Adán morí, ahora en Cristo resucité, y ahora en Cristo tengo vida eterna, porque lo que provocó el pecado, Cristo lo vino a pagar en la cruz y resucitó para que mi fe no fuera en vano. Es decir, la resurrección es el sello divino que confirma que tu fe y que mi fe no es vana, que nuestros pecados, que tus pecados han sido perdonados, y que el cielo es la realidad más hermosa y gloriosa, eterna, para todo aquel que en Él cree, porque Él le ha dado la vida eterna. Número 4, ¿cuál es la esperanza de la resurrección? Pablo fue claro, el apóstol fue claro cuando le escribe a la iglesia de Corinto, primera de Corintios capítulo 15 verso 14, y Pablo dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil, y la fe de ustedes también es inútil. Le voy a decir algo. ¿Cuántos fueron edificados y animados en el tiempo de adoración ahora que tuvimos con Atmos aquí? ¿De verdad disfrutamos en el Señor ese tiempo de adoración? Sí. Eso es en vano y no sirve para nada si Cristo no hubiera resucitado. El que yo esté aquí predicándoles y hablándoles de la Biblia y de la fe cristiana y de un Cristo que vino como Dios hecho hombre a este mundo hace muchos años, no sirve para nada. Y es pura filosofía, y es pura ideología, y es puro bla, 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 si Él no hubiera resucitado. Tu fe y mi fe es vana. Y sería como tener fe en algo que no tiene vida. Pero nosotros entendemos, como Pablo lo dice ahí, que nuestra fe no es inútil, nuestra predicación no es inútil, porque Él sí resucitó y sí se levantó de los muertos, y eso es lo que le da vida, y eso es lo que le da fundamento a nuestra fe. Entonces, Cristo sí resucitó, y porque Cristo resucitó, eso cambia todo. Significa que ya no tenemos temor a la muerte, porque sabemos que la muerte natural es solo el comienzo de lo más hermoso, de lo más glorioso. Que en este mundo somos peregrinos y extranjeros, que en este mundo estamos de paso, que en este mundo somos como la neblina. Pero la muerte natural es solo el inicio de lo más hermoso y lo más glorioso, que es una eternidad con Él. Por eso Él vino a resucitarnos. Sabemos que nuestro cuerpo un día será resucitado en gloria, como sucedió con Él. Sabemos también que veremos de nuevo, y esto es hermoso, a seres amados que un día partieron de este mundo y se fueron a la presencia del Señor. Entonces, la fe nuestra como hijos de Dios, la esperanza que tenemos, no es vana, porque la resurrección es un hecho real. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos hace a la resurrección o con la resurrección? Quiero que recibas en esta noche esto y que lo recibas puesto de pie. Escucha esto, iglesia. La resurrección no es solo un evento del pasado. Ustedes saben, según mi criterio, mi posición, mi pensamiento, mi estudio de años, yo puedo decir hoy que si estamos en el año 2025, entonces hace 1998 años, un 2 de abril del año 32 de nuestra era. Eso es solo números. Muchos me pueden debatir esto y no me preocupa. Hace 1992 años Cristo dio su vida en la cruz, y eso lo podemos ver como un hecho histórico. La resurrección de Cristo no es solo un hecho del pasado, es un llamado al presente. Y eso es lo que quiero que lleves a tu corazón. ¿Por qué es un llamado al presente? Cuando estas mujeres fueron al jardín de la tumba vacía, usando el nombre que hoy se usa del lugar donde Cristo fue crucificado,
Cuando estas mujeres fueron y se encontraron al ángel y les habló y les dijo: Él no está aquí porque ha resucitado. Este ángel le dio una palabra a estas mujeres, y es una palabra que tiene que trascender de generación en generación. ¿Cuál fue la palabra? Vayan y díganle a mis hermanos, a sus hermanos. Vayan, díganle a sus hermanos, o díganle a mis hermanos. ¿Qué fue lo que dijo? Vayan, díganlo. Vayan, díganlo. Vayan, díganlo. Dile al que está a tu lado: ve y dilo. ¿Qué quería decirle a estas mujeres con eso? Que Él ha resucitado, y porque ha resucitado nos ha llamado a proclamar y anunciar la buena noticia de que Él no se quedó en la tumba, de que Él se levantó y de que podrán verlo en toda su gloria, porque Él resucitó. Aquellos lo vieron con sus ojos naturales. Hoy el mundo lo puede ver con los ojos de la fe. No sigas viviendo como si Jesús estuviera muerto. La Biblia dice en el libro de Efesios: levántate, tú que duermes, levántate de entre los muertos, porque no estás muerto. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces deja de vivir como si Jesús estuviera muerto. Es el tiempo, es el momento preciso, es el momento idóneo para que tu vida esté totalmente rendida en adoración, en alabanza, en servicio a aquel que venció la muerte. Hoy más que nunca tus hermanos, hoy más que nunca tus labios deben de abrirse para anunciar que Él vive y que ha resucitado, y que puede resucitar a cualquier persona que, aunque de manera natural respira, internamente está muerta, pero puede venir a vida si cree en el que ha resucitado, que en Él hay vida, que en Él hay esperanza, que en Él hay perdón, y no solo eso, sino que en Él hay vida eterna. Ese fue el anuncio del ángel a las mujeres: vayan y díganlo. Resucitó, vean la tumba, no está aquí, la piedra está movida. La primera palabra después de que les afirmó que Él había abandonado la tumba fue: vayan y díganlo. Iglesia del Señor, es el tiempo de que tus labios se abran y digan: en el que yo he creído. No le llevo flores, ni estoy celebrando hoy que Él murió como mártir en una cruz. Estoy celebrando que sí murió, que ahí vertió gota a gota su sangre por mí, pero la muerte y la tumba no lo pudieron sostener, porque Él se levantó y vive y reina por los siglos de los siglos.